Bien, seguimos aquí descubriendo la verdad. Ahora vamos a descubrir la verdad con Jordi Wharton. Él es un abogado joven que está postulando por el partido Solidaridad con el número 12 al Congreso de la República para estas elecciones de enero 2020. Doctor Wharton, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Beatriz, por la cobertura, por el espacio, por permitirme pues una plataforma para poder mostrar las propuestas que traigo y poder conectar con la gente y que la gente nos escuche. No siempre es bueno, porque somos casi 3.000 los candidatos que nos estamos postulando y creo que es bastantes personas que se han animado a cruzar el charco, ¿no? Y es esto importante. ¿Por qué te decidiste a postular? Mira, cuando me hacen la invitación, porque yo soy invitado independiente en el Partido de Solidaridad Nacional, es cierto, me hacen la invitación y verdaderamente sí lo pienso muy bien. Yo soy abogado y ejerzo la labor privada cerca de 10 años aproximadamente, pero siempre es la labor privada. Entonces sí lo pensé muy bien porque, digamos, gestión no había hecho, digamos, gestión pública jamás lo había hecho. Me lo pienso muy bien, pero dada la ruptura y la transición que tenemos actualmente para recuperar la democracia, creo que es importante que nos involucremos más como ciudadanos en la vida política. Hay formas de poder implicarse en la vida política, viéndola pasar, criticando y asumiendo el rol como tal desde el Parlamento en este caso concreto. Entonces, haciendo este análisis rápido, vi por conveniente que, teniendo ya la posibilidad de, en calidad de invitado, de estar en una lista tradicional, en una bancada tradicional, un partido tradicional como lo es Solidaridad Nacional, vi por conveniente asumir el reto y estamos aquí, estamos en plena campaña, mitad de campaña ya. De repente tú nos puedes aclarar, porque yo cuando converso con algunas personas dicen, pero ¿cómo se ha metido en ese partido que está manchado con la corrupción? Olvídate, ¿Qué tienes que decir respecto a esto? Olvídate, la verdad es que sí hay una resistencia por parte de muchos ciudadanos que están susceptibles, lo sabemos todos, por el tema Luis Castañeda Locio y las vinculaciones que tiene pero quiero que sepan que los candidatos también traen propuestas autónomas independientes, ¿no? También hay que analizar el voto desde el punto de vista de que tú también votas por la persona. Evidentemente el partido tiene cierta influencia respecto de, digamos, de las ideas conjuntas que uno muestra como grupo político, como bloque político, pero el candidato también tiene autonomía sobre sus propias propuestas. Bien, entonces hay que hacer un análisis ahí. Particularmente voy a defender mi candidatura, yo soy independiente, no soy afiliado político, no soy militante político, no he tenido pasado político, es mi primera experiencia como político, digamos como candidato al Congreso de la República y en general como candidato a cualquier tipo de cargo político. Entonces no me acompaña un pasado político, no tengo un pasivo político, por así decirlo, y es bueno que siempre aclararlo. Además también es bueno aclararlo y digamos, creo que encaja respecto a lo que estoy indicando, que el voto es preferencial en estas elecciones. No hay arrastre, que el denominado arrastre de votos que se le dice para las elecciones ordinarias no aplica aquí. Aquí aplica el voto preferencial. Entonces es importante que las personas votantes analicen bien y también tengan conocimiento de que esto funciona así, ¿no? De que para estas elecciones funciona el voto preferencial. Esto es, puede salir el número 30 y puede quedarse atrás el número 4, el número 5, entonces eso es verdad y eso hay que ir aclarándolo, porque lo comento porque ciertamente los candidatos que venimos de partidos que ya tienen o han tenido pues una participación más activa y quizás también tienen pues varios pasivos políticos y arrastran toda una qué sé yo, digamos, un mal pasado político, por así decirlo. Cargamos a veces los candidatos que recién estamos, digamos, iniciándonos, cargamos con todo ese pasado político. Pero es bueno saber de que existen, o de que al menos para este tipo de, actualmente para este tipo de candidatura, este proceso, actualmente opera el voto preferencial y es bueno que las personas lo tengan claro. Ahora, yo aprecio mucho que en este momento haya gente como tú, que haya dejado como Norma, que acabamos de escuchar su intervención, que ha dejado, digamos, la comodidad de su estudio, de su actividad académica, para dar un paso de sacrificio, de ir a un congreso de tan pocos meses. O sea, a lo mucho pues eran 14 meses, teóricamente son 16, pero mientras se instala y todos, 14 meses. Y dicen, ¿por qué no se esperan? Si quieren ser congresistas, ¿por qué no se esperan hasta el 2021, que pueden estar 5 años? Sí, ¿Te hago esa pregunta? No es tan sencilla la decisión, pero justamente como lo dijo la candidata que entrevistaste en el bloque anterior, es cierto de que estas elecciones no hay que mirarlas por encima del hombro, son trascendentales, son súper importantes porque te pueden cambiar la Constitución en 1 año y medio. Entonces es importante que las personas que están asumiendo el reto de postularse y
y pretender ser elegidas puedan tener una actividad que impida que exista este tipo de cambio. Entonces es por ello que yo me animo. Sí, me lo había planteado, yo particularmente me lo había planteado, y de hecho lo conversé con mi familia, quizás pretender una candidatura posterior para el 2021, pero haciendo un análisis costo-beneficio dije, yo creo que este es el momento quiebre, ¿no? Este es el punto quiebre, este es el momento bisagra, este es el momento en el cual nosotros debemos asumir el reto. Acaban de disolver el Congreso, necesitamos recuperar la democracia a través de un equilibrio de los poderes del Estado. Entonces, qué mejor momento que este para poder asumir el reto como tal. Entonces, por eso es que yo me animo a postularme, independientemente de si más adelante puedan haber otros proyectos. Me interesa mucho este periodo porque es un periodo que considero yo es súper trascendental para la historia del país. Estamos completamente de acuerdo. ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Qué piensas lograr? Porque por ahí he visto planes propuestos por diferentes candidatos, pero sí me han parecido bien, ¿qué te puedo decir? Pintorescos. ¿Por qué razón? No porque estén mal hechos, sino porque contienen una cantidad de temas que esto no tienen idea de que en el Congreso, en principio, para que un proyecto de ley cuaje, tienes pues que tener un consenso con los demás congresistas, por lo menos una mayoría en el Congreso. Exactamente. Pero han puesto múltiples proyectos de leyes en un montón de temas, yo creo que quieren atarantar a sus votantes, pero hay que tener planteamientos realistas. ¿Cuáles son los planteamientos de Jordi? Seguramente, y te entiendo perfectamente, Beatriz, seguramente a veces los candidatos se animan mucho a tratar de trasladar sus ideas y de repente no hacer un análisis profundo de las mismas, porque dicen, ya cuando yo sea elegido, con mis asesores vemos cómo lo sacamos adelante. Bueno, particularmente, respondiendo a tu pregunta, yo tengo 4 propuestas eje, ¿bien? Principalmente la lucha frontal contra la corrupción, pero aterrizada, no solamente quedarme con el lema. Con el speed de lucha, sino se propone cadena perpetua para corruptos y muerte civil para los mismos. Cadena perpetua, elevar las sanciones penales para que los funcionarios que han sido condenados por delitos de corrupción paguen con cadena perpetua. Me parece que es una respuesta rápida para un país que lamentablemente ha sido hipotecado, ha sido totalmente flagelado desde el punto de vista económico, miles de millones de pérdidas en temas de corrupción, y creo que los ciudadanos merecen una respuesta rápida y creo que algo contundente. No es la cura para todo, pero creo que una respuesta contundente, y por respeto a los ciudadanos debemos plantear una cadena perpetua y muerte civil para que se inhiban determinados derechos civiles de las personas que han sido condenadas por delito de corrupción. Seguidamente planteo una ley o una política migratoria eficiente y un control fronterizo adecuado. Los extranjeros en general, sin mencionar nacionalidades, los extranjeros en general deben pagar impuestos en el Perú como lo hacen todos los peruanos, para que exista una equivalente competencia en el mercado, tanto desde el punto de vista del sector o la clase laboral como la clase de emprendedores y de empresarios en general. Entonces, si tú tienes a un extranjero que se adecúa a la norma, esto es, hay que hacer una reingeniería de la ley de nacionalidad, si se adecúa a la norma de la Superintendencia Nacional de Migraciones, tú vas a poder encontrar a un extranjero que pueda pagar sus impuestos. Entonces vas a tener una sana competencia. Parte de la reingeniería de la ley de nacionalidad implica también de que no le regalemos pues el Perú a los extranjeros en general, pues, ¿no? Porque con 2 años de permanencia de los extranjeros pueden nacionalizarse. Entonces estamos prácticamente regalándole la patria al Perú, la patria a los extranjeros. Pero entonces, es que ese es el plan. Exactamente. El plan del pacto migratorio es ese. Que ese es el tema más crítico, uno de los temas críticos, porque hay muchos otros que nos están obligando a ir al Congreso a pelear la integridad y la soberanía del Perú. Pero, ¿qué harías tú concretamente con el pacto migratorio? Mira, lo que se trata de evitar es que nosotros no caigamos en esta brisa bolivariana, evitar de que se exista pues toda... o se le den más facilidades a las personas o a los extranjeros para que ellos se inserten en el Perú, inserten de manera, digamos, nociva, ¿no? Yo básicamente lo abordo porque también el control migratorio es un control totalmente nefasto. ¿Han visto cómo han ingresado todos estos malos elementos, unos elementos totalmente nocivos que han afectado la salud pública del Perú, la salud mental del peruano? Hemos visto el caso del descuartizamiento, que es un caso altamente nocivo para la salud mental. Entonces, yo creo que a todos nos ha trastocado de alguna manera, ¿no? Entonces,
Mi propuesta va por ahí, va por el control fronterizo y una ley migratoria eficiente. Seguidamente planteo que se ejecute, porque el marco normativo está para la digitalización del sistema judicial en general, pero lamentablemente no se ejecuta, ¿no? El sistema judicial es un sistema totalmente obsoleto, inoperante. El sistema judicial implica también la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial como tal. Totalmente inoperante, ¿no? No es posible que tengamos que esperar 5, 4, 6 años para que exista una sentencia de primera instancia y sea papel muerto para las personas que casualmente buscan en el Poder Judicial, buscan una sentencia que le dé justicia. Entonces no es posible que la persona que te criminalizó, ¿no?, tenga que esperar 5 años para que exista una sentencia. O sea, en esos 5 años te puede haber extorsionado, revictimizado, te puede haber mandado sicariato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Respecto a eso, a mí me parece increíble. Yo cuando entré a trabajar en la Comisión de Reforma Judicial, era estudiante de Derecho, era el año 1977. Y en ese tiempo los juicios se heredaban. O sea, duraban 10, 15, 20 años y algunos se heredaban. O sea, podían haber juicios de 30 años y de 40 años. No, y tú te vas a conversar con el juez. Sí. Se hizo una reforma. Correcto. Y que funcionó. Los juicios empezaron a terminar 1 año, máximo 2 años, hasta llegar a la Corte Suprema. ¿Qué fue lo que pasó? Que se fue perdiendo todo ese esfuerzo, ese trabajo, capacitación de jueces, de fiscales, se perdió y luego volvió a caer en la misma inercia de ineficiencia, de ineficacia, la administración de justicia. Entonces, eso a mí me parece pavoroso. Otra vez, una acción de amparo te puede durar 6, 7, 8 años. Y encima ahora han desarrollado ese amparo contra amparo. Entonces, tengo una pobre señora, ¿no es cierto?, esposa es viuda de un diplomático, que el diplomático ganó su acción de amparo y le han vuelto a plantear el amparo contra el amparo del fallecido. Y ella está litigando en ese amparo y ya este tema tiene pues como 12 años. Imagínate. Entonces es una cosa de locos. Esto no guarda relación cabal con lo que se necesita. Con lo que se espera. Por justicia en una nación. Entonces, exactamente. ¿Qué propones tú respecto a esto? Yo tengo amigos que trabajan en el sector público, que trabajan en el Poder Judicial, y entiendo también cuál es su postura cuando son estos plantones y esperan pues las vacaciones judiciales, pero lamentablemente en esta ocasión yo no me puedo poner de ese lado, ¿no? Lamentablemente esto de las huelgas lo único que hace es lo que tú dices, ¿no?, generar mayor ineficiencia del Poder Judicial. Particularmente, y lo voy a mencionar porque es parte también de una de las propuestas que traigo, particularmente lo que tratamos es erradicar la violencia contra la mujer. He llevado un caso muy puntual que soy muy mediático, el caso Macarena Vélez contra el abogado Adolfo Bazán, y en este caso concreto, las 6 víctimas, lamentablemente, que se han procesado, que ya están en etapa fiscal, lamentablemente hay toda una lentitud por parte del Ministerio Público que tengo que ir a impulsar constantemente, pese a que es un caso que se ha mediatizado, que ha salido en los principales medios de comunicación. Imagínate, o sea, los otros casos, uno hace una suerte de análisis respecto de los otros casos, tú dices, estos están abandonados, porque es un caso que está totalmente mediatizado, no avanza. Y eso que los propios fiscales nos dicen, por favor, no hablen con la prensa, no levanten la voz, manejémoslo protocolarmente, pero aún así no avanzan los casos. Entonces, de verdad que es inaudito, es inaudito. Voy con mi cuarta propuesta para ir cerrando. Lo que propongo es una amnistía general del historial crediticio en las centrales de riesgo. Bien, se entiende que los peruanos necesitan también tener una nueva puerta de financiamiento para sus proyectos personales, proyectos familiares y de emprendimiento en general. Se entiende también que, bueno, las centrales de riesgo cumplen con mantener en este récord crediticio negativo a las personas que no han honrado sus deudas, pero también hay que analizar caso por caso, puntualmente, cuáles son los casos en los cuales sí podemos generar una amnistía que permita poder reinsertarlos nuevamente al sistema financiero, que permita de que ellos vuelvan a tener acceso a financiamiento, que les permita poder pagar los colegios de sus hijos, que les permitan poder levantar un poco de capital para poder continuar con sus negocios pequeños, medianos, grandes, qué sé yo, pero creo que es una propuesta interesante que ataca a un gran sector de la población de manera positiva. Más aún en un momento de tanta crisis, de recesión económica, donde se retrasa la cadena de pagos y no te paga uno, no te paga el otro, y tú también dejas de pagar. Entonces, al final todos vamos a Infocorp, porque no podemos pagar nuestras cuentas debido a que tampoco a nosotros nos pagan. Entonces, esto está pasando. Entonces, y eso mismo es lo que yo veo que resulta irracional. Me parece interesantísima esta propuesta última que hemos mencionado, porque hay gente que en este momento no tiene trabajo.
otros que consiguen trabajo por 3, 4 meses y como el sistema está hecho para que nadie tenga trabajo fijo, entonces en 3, 4 meses de repente adquirieron un compromiso de pago pensando que iban a seguir trabajando, de repente afuera los despiden y ¿qué hace esa gente? Entonces se quedan en el aire. Entonces es como que el sistema es muy perverso. El tema de las tarjetas de crédito que te las dan, te las regalan prácticamente en los supermercados y te meten una trampa, ¿no? Y la gente dice, bueno, qué fácil, una tarjetita puedo comprar, no tengo plata, pero con la tarjetita compro, pero después cuando tienes que pagar la tarjetita y tienes que pagar un interés del 120%. Es exagerado, ¿no? Es altísimo. Eso me parece y no hay ningún tipo de recompensa para el buen pagador o para el pagador o el que cumple en los plazos determinados, en los plazos en los cuales han honrado a cubrir sus deudas. No hay una buena recompensa para poder, qué sé yo, renegociar las tasas, mejorarlas, como pasa en todas las partes del mundo. Acá no, acá te mantienen el 140, el 120% de tasas. Entonces, pero se ha legalizado la usura. Y entonces es algo sobre lo cual se tiene que legislar, ¿no? Acá no es que el libre mercado, no señor. El libre mercado tiene condicionantes y es que nadie puede abusar de su posición dominante. O sea, y eso está pasando. Hay gente que está funcionando económicamente en base a monopolios. Los monopolios están prohibidos en nuestra Constitución. ¿Por qué se está permitiendo todo eso? Eso no es libre mercado, eso es libertinaje para que el que tiene poder económico pueda abusar del que no lo tiene. Y eso es lo que no se debe permitir, eso es lo que debería legislarse para impedir que esto se produzca. Y eso jala un poco también lo que está sucediendo con el Sistema Nacional de Pensiones, básicamente en las AFPs, ¿no? Las AFPs en realidad, lo conversábamos con Rafael López Aliaga el día de ayer, en el programa que yo manejo, que lamentablemente se destinan todos los recursos, la mitad del recurso recaudado por las AFP para invertirlos en el mercado internacional, generando empleabilidad en el mercado internacional, cuando eso se debería generar acá. Se debería generar empleos en el Perú, es un crimen financiero. Lo conversábamos con Rafael y le doy toda la razón en ese sentido. Voy a incorporarlo dentro de las propuestas principales dentro de mi campaña. Inicialmente voy a repetir rápidamente las propuestas que me acompañan, que son las propuestas eje: cadena perpetua para corruptos y muerte civil para los mismos, ley migratoria, política migratoria eficiente y control fronterizo, que exista una adecuada procesos eficientes, procesos rápidos a partir de una aceleración y de la exigencia de que este sistema de digitalización finalmente pues se ejerza, y lo que conversábamos hace un momento respecto de las tarjetas de crédito y el sistema financiero, ¿no? Que puede existir algún tipo de amnistía por parte del Estado para las personas que verdaderamente lo necesitan y lo merecen. Eso serían básicamente las propuestas. Seguramente podríamos ampliar, pero no quisiera yo tampoco extenderme demasiado con las propuestas que existen, porque la realidad es que uno tiene que ser consecuente con cada propuesta. Tú no puedes vender 10, 15 propuestas que finalmente no vas a poder sostener en el tiempo ni aplicarlas cuando seas elegido, pues, ¿no? Estamos plenamente de acuerdo. Muy bien, solamente una pregunta final. ¿Por qué tendríamos que creerle a Jory Wharton, ¿no? El doctor Jory Wharton, de que estas propuestas las va a poder aprobar, va a poder conseguir que los demás congresistas tengamos en cuenta que un solo congresista no puede aprobar estos proyectos, que va a poder convencer de sus propuestas a los demás miembros del Congreso? Bueno, principalmente, soy, y lo sabe, no tengo pasado político, soy un candidato joven, nuevo, una figura política nueva. Vengo con convicciones fuertes, potentes, mis propuestas son bien estudiadas, son bien analizadas, tienen sustento, no son de paporreta, las he analizado bien, las puedo debatir. Es más, si es que tú puedes generar un espacio de debate con otros candidatos en los cuales podamos debatir estos asuntos, sería ideal para poder quizás ahondar un poquito más respecto a estos temas y justamente responder esa pregunta, ¿no? Porque se trata de no llevar el speech, sino de desarrollar y sustentarlas legislativamente. Entonces, nada, yo espero que este 26 de enero puedan depositar su confianza en mi persona. Soy una persona joven, creo que el nuevo Parlamento debe tener una mixtura entre la gente con experiencia y también nuevas personas que le den un cambio generacional al Congreso de la República. Es importante esta suerte de mixtura para poder tener un Congreso sólido que pueda generar soluciones rápidas a los ciudadanos. El 26 de enero, si tengo tu confianza, marca el sol de solidaridad y escribe el número 12. Recuerda que tu voto es poder y ese poder debes saber trasladarlo a las personas que finalmente te van a representar en el Congreso con ese poder. Muy bien, el doctor Jory Wharton entonces estuvo con nosotros, es el 12 de solidaridad para el Congreso. Esperemos pues ver al doctor Wharton en el Congreso.
Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti Y por el nosotros tiempo. nos despedimos.